Continuamos en Mis Letras de Papel. Estamos en esta ocasión con la expresidenta de la Asamblea Nacional y ahora está como analista política. Y claro, tengo que decirlo como una amiga personal muy querida, una mujer muy inteligente a quien yo le doy una cordial bienvenida. No hemos tenido la oportunidad de dialogar, pero era menester hacerlo justamente en este día porque queremos hablar sobre lo que le está pasando al Ecuador en el aspecto económico. Pero antes, yo quisiera darle un saludo economista Elizabeth Cabezas y iniciemos hablando lo que pasó el día de ayer cuando el señor Pavel Muñoz se acercó al Palacio Presidencial a pedirle al señor presidente de la República, Daniel Noboa, a ver si pueden hacer un acuerdo político y ver qué vamos a hacer en el país. Bueno, gracias Isabelita, un gusto poder estar en tu programa Los Tiempos. Ujú. Reclamo que no he sido invitada, pero encantada de siempre acudir a tus invitaciones. Muy Es feliz de verdad. poder a través de este medio saludar a todos los quiteños y ecuatorianos en este domingo. Bueno, creo que lo que ha pasado es importante en la medida de que este país no puede vivir de las peleas, de las rencillas, de las venganzas. Tiene que ser un país en el que el pensar distinto no nos haga enemigos, sino simplemente contradictores, por decirlo de alguna manera, de un pensamiento diverso, pero que eso no nos haga eh, dinamitar los puentes que se requieren para los consensos que son necesarios para poder trabajar en los temas justamente de los que hablaban ayer: seguridad, empleo, productividad. Los ecuatorianos en general queremos más resultados que confrontaciones. Queremos más acción y menos discursos. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue sensato el planteamiento del alcalde de Quito y también muy cortés y muy educada la respuesta que el presidente les ha dado, porque el presidente además, incluso en su campaña, nunca habló desde las veredas extremas. Él siempre anduvo en un carril intermedio sin atacar, simplemente haciendo una campaña propositiva, y eso a la larga a la juventud le gustó, porque el voto que él tiene, si bien algunos dicen es un voto antisistema, por decir de alguna manera, pero también es un voto del joven que quiere esperanza, que quiere trabajo y que quiere que las cosas se hagan más que hablando, actuando. Entonces creo que esa es una gran posibilidad que tiene Daniel Noboa. Tiene un tremendo desafío, tiene un tremendo reto, y que Dios le bendiga a este niño, porque en realidad es un chico muy joven que se enfrenta ante un país en situación de crisis, en situación compleja, y que realmente requiere dar los pasos adecuados, yo diría en los tiempos correctos, para que los resultados nos favorezcan a todos, porque todos estamos en el barco que él está liderando. Sí, lo que dice la economista Elizabeth Cabezas, desearle todo lo mejor al presidente de la República, sí, es un niño, pero a veces siento yo ternurita por este niño y yo quiero que le vaya bien, porque si le va a ir bien, lo que decía el alcalde ayer, si le va bien al presidente, nos va a ir bien a todos los ecuatorianos. Por eso quiero empezar con esta pregunta, economista. ¿Envió ya Daniel Noboa el proyecto de ley a la Asamblea Nacional? Pero con este proyecto de ley que se va a demorar, me supongo, los tiempos que se demoran dentro de la Asamblea, que serán 30, un mes, 2 meses, no sé, ¿se va a recuperar el país? ¿Nos podrías dar una visión, una lectura de lo que sea concreto y qué dice este proyecto de ley económico urgente? A ver, te lo voy a decir resumido, porque entiendo que de la propuesta que llegó para ser tratada con el mecanismo de económica urgente, es decir, dentro de 30 días tiene que estar el proceso casi concluido. El tema es que el texto del documento va a recibir varios cambios, según lo anunció la misma presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Ujú. Entonces, en este sentido, la propuesta original no es la panacea para el tema de la crisis económica, definitivamente no, pero al menos le va a ayudar a salvar, ¿no es cierto?, una parte del déficit económico que este momento está afrontando el presidente Noboa y el Ejecutivo. Solamente para el pago ahora en diciembre de sueldos y de décimos terceros de todo el tema de los servidores públicos se requieren alrededor de $1.600 millones. Y el déficit acumulado se habla de unos 6.000 millones. Y la propuesta de ley que ha sido enviada a la Asamblea Nacional
va a recabar como 835 millones de dólares. Entonces estamos hablando de que es un pedazo de todo el requerimiento de financiamiento que se necesita. Sin embargo, yo sí rescato algunos temas de esta propuesta. Uno es, por ejemplo, la intencionalidad que a través de bajar el IVA a los materiales de la construcción se reactive lo que es el sector de la construcción, que es un sector que dinamiza muchísimo el tema de empleo, que Así es, dinamiza la lo que es generación el de empleo. consumo de productos y es exactamente, hace un círculo virtuoso en la economía. Entonces, me parece que es interesante esa visión, no de atacar, no de subir, sino de tratar de buscar incentivos y me parece que este es un incentivo adecuado. Un tema que me preocupa y que no sé hasta qué punto sea adecuado es el tema de que los ingresos por venta de bienes raíces van a ser grabados como un ingreso para el pago del impuesto a la renta. Es Entonces, verdad. ahí, por ejemplo, me parece que si bien por un lado está incentivando el sector de la construcción, por otro lado desmotiva la renovación de aquellas personas que venden una propiedad para comprar otra que podría mejorar su condición de vivienda, porque el rato que hace la venta va a tener que grabarse ese valor y eso va a ser muy alto, porque además recordemos que ya se paga un impuesto a la plusvalía en el municipio y también ya se paga un impuesto cuando uno hace la compra o cuando uno hereda, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que ese impuesto tiene que ser revisado por la Asamblea Nacional. Yo no creo que ese sea Sería una total contradicción entonces. sería, para mi punto de vista, un desmotivante y por el otro lado tratan de incentivar la construcción. Entonces, como que tienes dos cosas que se van a chocar en un punto determinado. Entonces, no es la panacea, como he dicho, es una medida dentro de las varias que tendrá que tomar, porque también recordemos que tiene que haber medidas de reducción del gasto público. Está cerrando la empresa, por ejemplo, de las empresas coordinadoras de la contratación pública, Así es. está reduciendo uno de los ministerios y va a unificar el interior con el de gobierno, y yo creo que por ahí pueden ir haciendo varios recortes. Entonces, hay que ver el paquete completo, todavía no lo tenemos al frente, solamente tenemos esta propuesta de la ley, pero deberíamos analizar las otras medidas complementarias que van a ir tomando para que el círculo se cierre y tener, yo diría, todas las aristas claras para el análisis. Ahora, la gente de a pie, la gente del pueblo siempre manifiesta y dice, hay que recaudar fondos a través del SRI. ¿Por qué las empresas Novoa no empiezan dando el ejemplo? ¿Qué lectura te da esto? A ver, en esta propuesta de ley también hay un planteamiento para una condonación de todo lo que son recargos, moras y cualquier otro A las grandes valor empresas. exactamente a las 500 grandes empresas. Ujú. Sobre este tema se ha hablado bastante y no es la primera vez que esto pasaría. Parecería ser que siempre las grandes empresas son las beneficiarias de las moras ante el pago del SRI, porque recordemos que esto ya se aprobó alguna vez en la época de Lenín Moreno y también en la época de Rafael Correa, o sea, no ha sido esta la única propuesta. O sea, lo interesante es efectivamente a veces saldar los capitales porque entre que peleas por los intereses no recuperas ni el pan Ni ni lo el uno ni queso. el otro, claro. Exactamente, te quedas sin nada. Ujú. Entonces, se logra una recaudación total, que son alrededor de 2.200 millones de los capitales, de lo que entiendo, ¿no es cierto? No sería una mala idea, porque este rato es mejor tener el dinero en el bolsillo que tener una expectativa a largo plazo que no sabemos cuándo se va a dar por Solución. finiquitado. Ujú. Exactamente. Entonces, sí, o sea, no es una buena lectura porque el presidente es parte de este grupo económico de los que están en la lista, pero lastimosamente es una medida que se ha dado siempre. Y si fuese otro presidente, igual capaz que la tomaría. Ahora tal vez puede sonar un poco incómodo porque el grupo de empresas de Novoa son parte de esta lista de deudores. Por eso me gusta imitar a la economista Elizabeth Cabezas, porque tú eres muy clara y lo estás diciendo. No es la primera vez que se va a hacer esta condonación o este beneficio para las grandes empresas. Ya lo ha habido en la época de Rafael Correa, en la época de Lenín Moreno y ahora él está al mando y lo está haciendo nuevamente. Ahora, yo quisiera irme con otra pregunta. Con esta ley,
¿En algo se podría paliar la deuda de los miles de personas que no teniendo empleo, pero estamos con deudas? Tampoco tenemos trabajo. ¿De qué manera se va a poder aliviar esa situación económica del conglomerado, de la gente de a pie? Bueno, lastimosamente yo creo que siempre hay un grupo de personas que quedamos o que quedan en el aire con las medidas, porque no todas las medidas benefician a la totalidad de la población. En Claro. este caso, estos grupos económicos que se benefician, yo diría, son los más grandes y los montos de su beneficio son bien significativos. O sea, definitivamente con una exoneración de una de las grandes empresas, tú puedes beneficiar o condonar un montón de créditos del Banco de Fomento o un montón de deudas de los estudiantes que no han podido pagar sus becas. O sea, podrías hacer un montón de cosas. Pero este momento lo que hay que ver es qué es lo posible, qué es lo que se debe priorizar y qué medidas y acciones tiene que tomar el presidente, porque además una cosa que yo he dicho reiteradas ocasiones, el periodo del presidente Daniel Noboa es un periodo cortísimo, de un año y medio, meses que yo diría son de oro, porque él no puede darse el lujo de desaprovechar y de estar perdiendo el tiempo en cosas que no va a poder concretar. Leía algo ahora sobre el tema de la seguridad y una de las cosas que sí me parece interesante es el tema de estas nuevas cárceles para la reubicación, pero sobre todo ha hecho una depuración que no es mayor en el número, pero que puede ser importante por las figuras en el tema de la Policía Nacional, en el tema de las Fuerzas Armadas, y eso podría ventilar un poco el tema de del accionar que estas instituciones tienen que hacer en el ámbito de la delincuencia, porque mucho se especula y se habla de que hay involucrados, ¿no es cierto? Que estos grandes mandos también han sido parte de estos acuerdos y por eso se entiende que mucha droga sale y entra del país sin que nadie vea absolutamente nada. Entonces, esa depuración podría ayudar, yo digo, a que realmente estos carteles estén bajo control y bajo la lupa. El tema de la delincuencia no es un tema que va a ser fácil. El tema de delincuencia pasa muchísimo también por el tema de la desocupación y me gustó cuando él dijo en el discurso, el presidente Noboa, dijo, vamos a atacar la inseguridad del país con el tema de la ocupacionalidad de nuestra gente. O sea, De él los está jóvenes en pensando especial, es verdad. exactamente. Entonces, perdón, él está pensando en que la gente tiene que estar ocupada, tiene que estar Es verdad. trabajando para no estar dedicado ni al microtráfico ni andar en malas compañías viendo de dónde sacan plata fácil. Entonces, esa frase me pareció bien interesante porque da cuenta de que él, más allá de combatir la inseguridad, sabe que hay causas. Y una de las causas del incremento Es la de la inseguridad, delincuencia es la la desocupación, desocupación, la claro. falta de empleo, la ansiedad que tienen los chicos de generar recursos en familias que a veces no tienen para nada. Entonces, todo eso me parece que es importante. Entonces, hay que darle también un tiempo. A mí me parece que a veces los medios y los críticos en general son demasiado duros cuando dicen, bueno, ya, pues, ¿qué va a hacer en esto? ¿Qué va a hacer en otro? O sea, no tiene ni 15 días posesionado. O sea, en 15 días quieren que haga lo que en años y en décadas este país No no ha han hecho, hecho, así porque es. no es responsabilidad de uno. O sea, en este país han pasado de todas las grupos políticos, de todas las ideologías, y nadie ha hecho una solución realmente eh, fuerte y de alcance para erradicar ciertas cosas, y más bien han ido dejando mano suelta para que los temas se vayan agudizando. El nivel de inseguridad que tenemos ahora, perdóname, pero es una cosa de locos. O sea, es definitivamente una inacción que tuvieron las autoridades durante un largo periodo y que han dejado que las cosas vayan hasta el nivel tan dramático en el que ahora veía una nota de que en Salinas, por ejemplo, ¿cómo es? Provincia de Santa Elena, usted tiene alrededor de 2 muertos al día. En Así Durán, es, en un fin de terrible. semana tienes 15 fallecidos. O sea, no estás hablando de uno, estás hablando ya por decenas y no pasa nada. Entonces, sí es una cosa muy, muy delicada que tiene que ser vista con otra visión y otra perspectiva. Para concluir, justamente el ministro de Finanzas también acotó y dijo que la mejor política para combatir la inseguridad es la generación de empleo. Entonces, solamente mandarle un mensaje al señor presidente de la República
al señor Daniel Noboa para que haga las cosas correctamente. Y también yo quisiera un mensaje de tu parte para el presidente y para la ciudadanía, para dejarnos de tanto odio, de tanto revanchismo. El Ecuador es de los 18 millones, no es de un grupo político o de otro político. Si usted no tiene trabajo, yo no creo que el grupo político A o el B le va a llevar a usted el pancito o la carne. No, esto es cuestión de arrimar el hombro entre los dos. Yo quisiera, por favor, a la economista Elizabeth Cabezas nos mande un mensaje para la ciudadanía y para el presidente Daniel Noboa. Bueno, decirles tanto a la ciudadanía como al presidente Noboa que todos somos primero ecuatorianos, todos queremos vivir en un país de paz, de tranquilidad, y que ahora el presidente Noboa tiene un desafío gigantesco, primero por su juventud. Yo creo que también esto está leyéndose como una renovación en el ámbito generacional, en donde los viejos, y me incluyo porque yo tengo un hijo de la misma edad del presidente Noboa. Pero yo todavía no, yo no llego ni a su edad, querido. Yo me excluyo. Hablo por mí. Entonces, realmente nosotros estamos viendo que ya nuestros hijos, por decirlo de alguna manera, son los que tienen que tomar la batuta en la Las conducción. riendas, así Y es. mientras nos han cuestionado porque hemos cometido errores, obviamente, ¿no es cierto?, en la dirección o en las posiciones o en la toma de decisiones, mientras nos han cuestionado de que por qué no se ha hecho esto así, asado y cocinado, ahora ellos tienen la oportunidad de dar un vir en el timón y de hacer las cosas a su manera, a su forma, con sus nuevas tecnologías y posiblemente eso es lo que necesitamos, es decir, un cambio generacional que piense distinto las cosas y que las procese de diferente manera. Entonces, yo tengo mucha esperanza, tengo mucha expectativa, sigo permanentemente las acciones que Daniel Noboa está realizando, pero también digo, él también tiene que mirar hacia atrás, mirar a sus padres, por ejemplo, y ver la vasta experiencia que tiene la gente adulta y hacer una combinación entre juventud y experiencia que puede ser también una receta interesante. Pero bueno, yo dejo ahí, él irá valorando a sus ministros, que todos son bastante jóvenes también, y las acciones van a hablar más que las palabras. Así que a mí me parece perfecto que él no sea tan discursivo como hemos tenido otros presidentes y que más bien actúe y que vaya dando cuentas de los logros y de las concreciones en la tarea que el Ecuador quiere. Combatir la inseguridad, generación de empleo y un Ecuador más productivo que invite a la inversión y al dinamismo, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias a la economista Elizabeth Cabezas, ex presidenta de la Asamblea. Un abrazo, mi querida economista, que Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias a ti, Isabelita, a todos los ecuatorianos, un abrazo.